Comienzo al pleno el 27 de abril del 2021 y en el primer punto del orden del día tenemos la aprobación en su caso de la videoacta correspondiente a la sesión ordinaria del 25 de marzo del 2021. No sé si alguien tiene algo que decir en relación al acta. Y bueno, por lo tanto procederíamos sin más a la votación. Y bueno, recordaros que además de levantar la mano físicamente, hay que pulsar el botón también. Hay que pulsar el botón de levantar la mano aquí en la aplicación. Entonces, si os parece, comenzamos. Un segundo, ¿eh? Es que ahora soy yo la que no lo encuentra. Sí, empezamos con los votos a favor. ¿Votos a favor? Garazi no es pulsado, creo. Sí, te veo con la mano levantada, pero... Sí, ahora sí. Vale, aprobado por unanimidad. Muchas gracias. En el punto 2 tenemos dar cuenta de resoluciones de la alcaldesa y de concejales delegados números 704 a 1002, ambos incluidos, y de la Junta de Gobierno local. No sé si alguien quiere decir algo. Vale. Punto 3, informes de intervención. En este punto, bueno, ¿alguien quiere decir algo? Vale. Continuamos entonces. Punto 4, dar cuenta, ejecución presupuesto, primer trimestre del 2021 del ayuntamiento y sus organismos dependientes, pendiente de liquidación. No sé si alguien quiere decir algo en relación a este tema. Vale. Punto 5 es también para dar cuenta, liquidación 2020, ayuntamiento y entidades dependientes y consolidado. ¿Alguien quiere comentar algo en relación a este punto? Vale. Bueno, pasamos al punto 6, entonces, que es una propuesta de modificación puntual del reglamento orgánico municipal de los órganos colegiados del Ayuntamiento de Rentería, aprobación inicial. Sí, Nagore. Hola, buenas tardes. El Ayuntamiento de Rentería tiene la intención de elaborar y aprobar un nuevo reglamento orgánico municipal adoptado a las modificaciones legislativas de los últimos años y más acorde con los retos de la administración del siglo XXI. Sin perjuicio de dicho proceso y de modo paralelo, se ve la necesidad de acometer una modificación del texto vigente. La modificación de esta normativa está prevista en el plan normativo. Todo ello sin perjuicio de la previsión de revisión total del ROM y sin esperar a que la misma se aborde, ya que la realidad que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia sanitaria hace necesaria acometer la presente modificación puntual para regular algunos aspectos relacionados con el régimen de funcionamiento de los diversos órganos colegiados municipales, vista la legislación aplicable. Objetivos, justificación y contenido de la modificación. Azken kasu honetan, kide gehiena presentzialki bertaratzea aurreikusten bada ere, kasu jakinetan kideren bat edo batzuk telematikoki bertaratu ahal izatea ahalbidetu nahi da. Aurrekoaz gain, amatasunagatik edo aitatasunagatik bozka delegatuaren aukera ere... Sí, mediante la presente modificación, además de incluir regular en el ROM las sesiones a distancia por medios telemáticos de todos los miembros en situaciones excepcionales ya posibilitados por acuerdos municipales adoptados el pasado año, también
Se prevé la inclusión y regulación de sesiones semipresenciales para los casos concretos de confinamiento en extremo caso, ¿no? Aunque se prevé que la mayoría de miembros acudan presencialmente, se quiere posibilitar la opción de que algún miembro acuda telemáticamente en casos concretos. La Secretaría General, tras recabar la opinión favorable de la técnica informática y la técnica de igualdad, ha emitido informe técnico favorable. La interventora ha emitido informe y vista la propuesta de acuerdo de la delegada de Secretaría General y la conformidad dada por la Secretaría General, la propuesta de acuerdo que consta en el expediente, la Comisión de Organización ha dictaminado favorablemente proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el Reglamento Orgánico Municipal, modificación puntual que consta en el expediente. Segundo, someter a información pública y periodo de audiencia a las personas interesadas por un plazo de 30 días para presentar reclamaciones o sugerencias mediante su publicación en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, en el tablón de anuncios y en la página web municipal. En caso de que no se presentaran reclamaciones o sugerencias, el acuerdo inicial devendrá definitivo. Sí, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario en relación a este punto. Vale, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad. Vale, pasamos al punto 7. Es una propuesta de aprobación de la primera modificación de las ordenanzas fiscales 2021. Sí, Nagore. Las ordenanzas fiscales de 2021 fueron aprobadas inicialmente por el Pleno Municipal el 27 de octubre de 2020 y entraron en vigor el 1 de enero de 2021. Visto que se han recibido distintas propuestas para modificar las ordenanzas fiscales municipales, vistos los informes técnicos y el informe de la interventora municipal, vista la legislación aplicable, vista la propuesta de acuerdo de la delegada de Hacienda y la conformidad dada por la interventora a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente, la Comisión Informativa de Organización ha dictaminado favorablemente proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar inicialmente la modificación de las ordenanzas fiscales que se detalla a continuación, con el contenido propuesto en el anexo. Tasa, servicio de recogida y eliminación de residuos, tasa, servicio de mercadillos, tasa, prestación de servicios en la Escuela de Música y Rentería Musical, tasa, expedición de documentos y otro material, precio público, utilización de locales municipales, precio público, prestación de servicios en el euskaltegi municipal, precio público, venta de publicaciones, precio público, utilización de los servicios ofrecidos en diversos talleres municipales. 2. Someter al acuerdo a información pública por el plazo de 30 días hábiles a efecto de reclamaciones y observaciones que pudieran deducirse, publicándose el correspondiente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, la web municipal, el Boletín Oficial de Guipúzcoa y al menos un diario de los de mayor difusión de Guipúzcoa. 3. El acuerdo adoptado sobre la modificación de las ordenanzas fiscales devendrá definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo si transcurrido el plazo reglamentario de la información pública no se hubiera producido reclamación alguna. Entrará en vigor tras la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. Muchas gracias, Nagore. Sí, le voy a pedir a la delegada de Hacienda que dé una explicación. Sí, hola, buenas tardes. Sí, bueno, quería aprovechar este punto para recordarles que al finales del año pasado aprobamos las ordenanzas fiscales para este año con el criterio general de la congelación. Y luego, bueno, sabéis que en marzo, pues bueno, abrimos un turno de modificaciones y suelen ser generalmente las tasas para los cursos para el curso que viene, pues de los talleres de Sempelar, de Riarte Escola y demás. Y en este caso quería resaltar que, bueno, que hemos establecido una bonificación pues, para todos los establecimientos que sufren los efectos de la COVID, pues asociaciones gastronómicas y demás, con una bonificación del 25% sobre la tasa de los residuos. Y bueno, siendo una bonificación especial por la situación, pues yo creo que había que mencionarlo. Y también quería recordar que a final del año pasado volvimos a aprobar para este año
el calendario fiscal flexible. Entonces, recordar también que este año, la ciudadanía podrá abonar las tasas durante todo el año. Y para terminar, pues bueno, sabéis que estamos en una situación muy especial y bueno, que estamos en todo momento adoptando decisiones y modificaciones. Y bueno, pues si a lo largo del año también viéramos oportuno aprobar alguna modificación o alguna bonificación, pues bueno, lo volveríamos a traer porque bueno, la situación así lo requiere. Y bueno, simplemente quería comentar eso. Sí, muchas gracias, Garazi. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Sí, Isaac. Sí, muy brevemente, para decir que vamos a votar a favor de la propuesta. Estamos de acuerdo con las propuestas que se hacen y me viene muy bien lo que ha comentado la delegada de Hacienda, porque es algo que iba a comentar. Solicitar que, ya que además se va a abrir con el comercio y la hostelería sobre diferentes medidas y para preparar algunas de las propuestas y medidas que se van a sacar este año para ayudar al comercio y la hostelería, también solicitar que este debate se tenga también. La fiscalidad es algo, un tipo de medida que se puede poner en marcha para ayudar a la hostelería y el comercio, y creemos que vamos a apoyar la propuesta que se trae, pero que solicitar también que no estaría de más que en ese espacio se hablara también de fiscalidad y de las propuestas que se puedan poner en marcha para ayudar al comercio y a la hostelería este año. Bueno, nik uste dut hori izan dela pasaren urteko logika. Sí, bueno, yo creo que esa ha sido la lógica del año anterior y bueno, yo creo que eso era lo que quería decir Garasi para este año también con lo de la flexibilidad. Ya lo iremos viendo, tanto en nuestros espacios como los ámbitos que tenemos establecidos con los agentes, a ver cuáles son las medidas necesarias. Sí, yo creo que eso era lo que quería decir Garasi cuando ha dicho que, bueno, que actuaríamos con flexibilidad. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. No, vale. Procedemos a la votación. Entonces, ¿votos a favor? Sí, empezamos con los votos a favor. Vale. Aprobado por unanimidad, sí. Vale. Con esto pasaríamos al punto 8 del orden del día. Es una propuesta de aprobación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo del Patronato de Rentería Musical correspondiente al año 2021. Sí, el órgano competente de aprobación, Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización. Vistas las propuestas de la presidenta del Patronato de aprobación de la plantilla orgánica de personal y de la relación de puestos de trabajo del Patronato Municipal de Música y Rentería Musical para el ejercicio 2021, aprobada por su Junta Rectora en fecha 23 de marzo de 2021, considerando la memoria 17 de marzo de 2021 del director administrador del Patronato Municipal de Música y Rentería Musical, donde se hacen constar las modificaciones incluidas. Visto el informe emitido por la responsable de Recursos Humanos con nota de conformidad de la Secretaria General, teniendo en cuenta la legislación aplicable, vista la propuesta de acuerdo de la delegada de Recursos Humanos y la conformidad dada por la responsable de Recursos Humanos a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente, la interventora también ha redactado el informe correspondiente y se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la plantilla orgánica y relación de puestos de trabajo del personal del Patronato Municipal de Rentería Musical correspondiente al año 2021, que se adjunta como anexo al expediente, que incluye las siguientes modificaciones en relación a la creación y supresión de plazas y puestos de trabajo. Segundo, publicar el texto íntegro de la plantilla orgánica y relación de puestos de trabajo una vez se entienda aprobado definitivamente el presupuesto para el 2021 en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Guipúzcoa. Sí, muchas gracias, Nahora. ¿Algún comentario en relación a este punto? Vale, procedemos a la votación entonces. ¿Votos a favor? Sí, una cosa, perdón. No veo todas las manos, Y bueno, sí que creo que es importante que se vea en la pantalla
Vale. Vale, pues si no me equivoco son 12 a favor. Sí, en contra. Abstenciones. Nueve abstenciones. Pasamos al punto 9. Propuesta aprobación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Rentería correspondiente al año 2021. Ahora. Órgano competente de aprobación, pleno municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización. La relación de puestos de trabajo viene siendo objeto de constantes actualizaciones como consecuencia de su naturaleza dinámica y con el propósito de que en todo momento resulte la expresión real de las necesidades organizativas en este ayuntamiento. En este sentido, para el próximo ejercicio 2021, las actualizaciones introducidas quedan recogidas en la memoria explicativa de las variaciones que se adjunta a esta propuesta. La dotación económica de los puestos de trabajo ha quedado recogida en la propuesta de aprobación de la plantilla de personal que se somete también a aprobación plenaria. Vista la legislación aplicable, visto el informe emitido por la responsable de Recursos Humanos con nota de conformidad de la Secretaria General. Vista la propuesta de acuerdo de la delegada de Recursos Humanos y la conformidad dada por la responsable de Recursos Humanos a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente. Visto el informe de fiscalización emitido por la intervención al Pleno de la Corporación, se propone, primero, aprobar la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento de Rentería correspondiente al año 2021, en la que se incluyen los reservados a funcionarios, a personal laboral, a personal eventual y a personal temporal, que obran el expediente que incluye las modificaciones existentes respecto a la aprobada para el 2020 y que han quedado recogidas en la memoria explicativa que se adjunta a esta propuesta. Segundo, publicar, una vez que se entienda aprobado definitivamente el presupuesto, el texto íntegro de la relación de puestos de trabajo en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Guipúzcoa. Muchas gracias, Nagore. ¿Alguien quiere decir algo en relación a este punto? Vale, procedemos a la votación. Entonces, ¿votos a favor? ¿12 votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? No hay abstenciones. Vamos al punto 10. Propuesta de aprobación de la plantilla del Ayuntamiento de Rentería correspondiente al año 2021. Órgano competente de aprobación, Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización. Se recoge la memoria explicativa de las variaciones introducidas en la plantilla correspondiente al ejercicio 2021 con respecto al actual, vista la legislación aplicable, visto el informe emitido por el responsable de Recursos Humanos con nota de conformidad de la Secretaria General, visto el informe de fiscalización de la interventora municipal, vista la propuesta de acuerdo de la delegada de organización y la conformidad dada por la responsable de Recursos Humanos a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente, se propone al Pleno de la Corporación, primero, modificar la plantilla vigente de acuerdo al dictamen y segundo, aprobar la plantilla orgánica de plazas y puestos de trabajo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2021 que se adjunta como anexo en el expediente. Tercero, dejar sin dotación presupuestaria durante los meses que se mencionan las siguientes plazas incluidas en la plantilla de personal por las provisiones existentes para el siguiente ejercicio que se recogen en el dictamen. Y cuarto, publicar el texto íntegro de la plantilla una vez se entienda aprobado definitivamente el presupuesto para el 2021. Muchas gracias, Nagore. ¿Alguien quiere comentar algo en relación a este punto? Vale. Pasamos a la votación entonces. ¿Votos a favor? ¿12 a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
9 abstenciones. El punto 11 es la aprobación del incremento salarial del 2021. Es una propuesta. Órgano competente de aprobación, Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización. No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal. Vista la legislación aplicable, la responsable de Recursos Humanos ha emitido informe, la Intervención Municipal ha emitido informe de fiscalización y vista la propuesta de acuerdo de la delegada de Recursos Humanos y la conformidad dada por la responsable de Recursos Humanos a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente, se propone al Pleno de la Corporación primero autorizar con efectos de 1 de enero de 2021 un incremento retributivo general del 0,9% con respecto a las retribuciones anuales íntegras vigentes a 31 de diciembre de 2020 para el personal funcionario y laboral al servicio del Ayuntamiento de Rentería. Segundo, autorizar en el mismo porcentaje los niveles retributivos de los corporativos y del personal eventual recogidos en la norma de ejecución presupuestaria al objeto de que se sigan correspondiendo con los niveles retributivos del personal municipal. Tercero, informará a la presidencia del organismo autónomo municipal la Rentería Musical para que adopten el acuerdo correspondiente en los mismos términos. Y cuarto, publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. Muchas gracias, Nagore. ¿Alguien quiere comentar algo en este punto? Vale, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Amabigarren puntua da segidan, El siguiente punto es el 12, propuesta aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de Rentería y su organismo autónomo para el ejercicio 2021. Errenteriako udalaren, Errenteria Musikal Udal Patronato Se ha Erakunde presentado para su aprobación el proyecto de presupuestos general para el ejercicio 2021 del Ayuntamiento de Rentería, su organismo autónomo Patronato Municipal Rentería Musical y las sociedades públicas dependientes Rentería Gratus S.A., Sin Actividad o Asoldea S.A. y Badiaberri S.A. Visto que las reglas fiscales han quedado suspendidas para 2021. Visto el informe de la interventora municipal en el que se indica que el proyecto de presupuesto general contiene todos los documentos exigidos por la normativa vigente, que los ingresos estimados igualan a los previstos y que el proyecto de presupuesto general a nivel consolidado presenta un déficit sin superar en todo caso el límite establecido para el Ayuntamiento de Rentería para el ejercicio 2021. Visto que con fecha de 31 de diciembre de 2020 se aprobó mediante decreto de alcaldía la prórroga del presupuesto de 2020 para el ejercicio de 2021 y que finalizada la misma, los presupuestos definitivos se considerarán aprobados con efectos del 1 de enero y los créditos en ellos incluidos tendrán la consideración de créditos iniciales. Visto que el proyecto de presupuesto del Ayuntamiento incluye sus créditos iniciales, las modificaciones de crédito, modalidad de transferencias de crédito efectuados sobre el presupuesto prorrogado, por lo que procede a anular las mismas. Vista la legislación aplicable, vista la propuesta de acuerdo de la delegada de Hacienda y la conformidad dada por la interventora a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente, la Comisión Informativa de Organización ha dictaminado favorablemente proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar el presupuesto del Ayuntamiento de Rentería para el ejercicio 2021, cuyo estado de ingresos igual al de gastos, con carácter limitativo. 2. Aprobar el proyecto de presupuesto de Rentería Musical para el ejercicio 2021, cuyo estado de ingresos igual al de gastos, con carácter limitativo. 3. Aprobar los presupuestos con carácter estimativo de las sociedades públicas dependientes Rentería Gratus S.A., Sin Actividad o Asoldea S.A. y Badiaberri S.A. 4. Aprobar el proyecto de presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Rentería para el ejercicio 2021, cuyo estado de ingresos, al igual que el de gastos, asciende a 62.921.702 euros con 36 céntimos.
5. Aprobar la norma municipal de ejecución presupuestaria para el 2021 que contiene como anexo la instrucción sobre el régimen de control interno municipal. 6. Aprobar la solicitud de un préstamo para financiar tanto el déficit como las inversiones previstas en el ejercicio hasta un importe de 4.500.000 euros en condiciones normales de mercado relativas a tipo de interés, amortización a 15 años con 2 de carencia, etc. 7. Anular las modificaciones de créditos, modalidad de transferencias de crédito realizadas hasta la fecha sobre el presupuesto prorrogado. Expedientes CAD 001, 0002 y 0004. 8. Exponer el expediente al público por plazo de 15 días hábiles tras publicar el correspondiente anuncio en el BOF y en la web municipal. 9. Presupuesto general para el ejercicio 2021 quedará definitivamente aprobado si transcurrido el plazo de 15 días hábiles de exposición al público no se hubiese presentado reclamación alguna. Bueno, este es el proyecto que se ha dictaminado y después de esto se han presentado 2 enmiendas. Por un lado, el grupo de gobierno de Bildu retiraría la transaccional y luego el grupo socialistas vascos ha presentado una enmienda a la totalidad. Vale, muy bien. Ahora sí, le daré la palabra a la delegada de Hacienda para que presente la propuesta de presupuesto. Hola, buenas tardes otra vez. Bueno, sé que es verdad que tanto en los medios de comunicación como entre nosotros, pues bueno, aunque ya lo hayamos tratado, pues bueno, yo creo que hay que dar algunas pinceladas del presupuesto en el pleno y bueno, puede resultar repetitivo para algunas personas, pero bueno, yo creo que hay que hacer. Tal y como ha dicho Nagore, pues bueno, no podemos hablar del presupuesto del 21 pues sin echar la vista atrás al 2020. Ha sido el año de la pandemia y bueno, pues nos ha dejado en una situación poco habitual, ¿no? Que es la de tener un presupuesto prorrogado, que esa situación no se ha dado en muchos años en este ayuntamiento y es la situación que tenemos ahora. Y en relación al 2020, pues como decía, ha sido un año excepcional. Pues han bajado los ingresos. Sabemos que la pandemia ha tenido un gran impacto en la recaudación y bueno, gran parte de nuestra financiación viene del Fondo Foral, la Diputación. Y entonces en el 2020 hemos recibido 3 millones menos porque bueno, así lo requería la situación. Ha sido un año difícil, los ingresos han sido menores y la prórroga. Esta prórroga lo que nos ha permitido ha sido que el presupuesto del 2021 lo hayamos podido trabajar con más tiempo y más profundamente. Nosotros como gobierno municipal y luego también lo hemos podido trabajar entre todos los grupos con más tiempo que nunca. Y bueno, pues bueno, hay que ver las oportunidades en los tiempos difíciles, entonces yo pondría eso en valor, ¿no? Que nos ha permitido, bueno, trabajar en profundidad el proyecto y eso siempre es positivo. Antes, no he tomado la palabra, pero sí que es verdad que es una situación excepcional conocer la liquidación del 2020 en el momento que vayamos a aprobar el presupuesto de este año. No suele ser así. Y bueno, aunque el año pasado fue difícil y bueno, se hizo un ejercicio de contención, algunas cosas no se pudieron llevar a cabo y nos hemos adaptado a otras, pero yo diría que el balance es positivo. Sí que bueno, teníamos nuestras dudas y nuestras preocupaciones por la ejecución del presupuesto. Y bueno, sí que yo creo que la conclusión puede ser que, bueno, por los informes de liquidación, que bueno, se ha terminado bien el año, que incluso el ahorro neto ha sido positivo y ese suele ser un punto bastante delicado en la ejecución. Y también tenemos remanente de tesorería. Entonces, bueno, luego también aparecerá, bueno, ya hemos acordado para qué vamos a utilizar algunas cosas, una parte del remanente
Y, pues bueno, el remanente nos permitirá, pues bueno, hacer algunas cosas que no están recogidos en el presupuesto y eso nos da pues un colchón que nos permite tener cierta tranquilidad. Y yo creo que, bueno, que esta es la conclusión que podemos sacar del 2020. Y no sé antes a quién estaba diciendo que el presupuesto siempre decimos que es algo vivo, pero el 2020 nos ha demostrado, nos ha enseñado que si sabes utilizarlo, pues también ofrece cierta flexibilidad y que también sabe adaptarse a las nuevas situaciones. Y dicho esto, pues bueno, como gobierno municipal hemos puesto encima de la mesa un proyecto y bueno, hay que decir que pues bueno, se iguala prácticamente al presupuesto del 2020 y luego veremos que la transaccional que hemos hecho con el PNV pues que será 31.000 euros menor al año pasado, pero bueno, será muy parecido. Junto con esto, también comentar que la previsión del Fondo Foral es una previsión, ¿eh? Ya veremos a lo largo del año que la previsión no se quede corta, que incluso, bueno, que pueda ser mejor, pues vamos a recibir 2,2 millones de lo inicialmente previsto en el 2020. Entonces, una decisión importante que hemos adoptado ha sido la del endeudamiento, lo ha comentado Nagore, porque está recogido en el informe de intervención. Y hemos decidido solicitar un préstamo de 4,5 millones, perdón, y según lo acordado al final será de 4.700.000. Entonces con eso cubrimos, bueno, la carencia del fondo foral y entonces los importes son bastante parecidos y nos parece que, bueno, que si a las administraciones públicas en algún momento les corresponden, pues bueno, poner a bailar el dinero y apostar por los servicios públicos y por optar por el endeudamiento, pues yo creo que este es el momento para ello. Y por eso hemos tenido claro desde el principio que teníamos que igualar el presupuesto y no partir de un presupuesto menor. Y bueno, que para eso era el momento de endeudarnos. Y esa sería una característica principal del presupuesto de este año. Bueno, también tenemos que decir que no me es previsto ningún ingreso excepcional de las que supuestamente tienen que llenar, ¿no? Están los fondos Next Generation, hemos recogido en el presupuesto pues la ayuda técnica que necesitamos para solicitarlas, eso sí que está recogido en el presupuesto, pero no hemos previsto un ingreso extraordinario de 3 millones, por ejemplo, porque nos parecía que era mejor ir incluyéndolos a medida que se reciban. Pero sí que tienen que llegar los fondos Next Generation y bueno, y lo que prevé el gobierno vasco, esos 24 millones para Oarsoaldea, pues una parte nos debería llegar aquí. Entonces quiero pensar que, bueno, 2,5 millones, 3 millones más o menos ya recibiremos. Entonces, si llegan, igual pediremos un préstamo menor, igual podremos hacer más proyectos, pero todavía tenemos muchas expectativas porque, bueno, tendrá que llegar dinero nuevo y nuevos proyectos también a lo largo del año, entonces yo creo que llegarán y que además se distribuirán bien. No lo hemos incorporado, sí sé que algunos ayuntamientos lo han hecho, pero bueno, nosotros por prudencia hemos decidido no incluirlos, pero bueno, sí que esperamos que lleguen y eso nos dará otra foto de la ejecución presupuestaria. Sí, quería comentar, luego se explicará más ampliamente, pero bueno, el reto es difícil hacer un presupuesto en esta situación, pero bueno, yo puedo decir que estamos bastante contentos porque hemos sido capaces de incorporar algunas nuevas necesidades generadas por la pandemia y bueno, para fomentar algunos ámbitos que son más estratégicos si cabe que nunca, pero también, bueno,
recogemos unos 50 acciones de nuestro plan de legislatura. Entonces, en este contexto difícil, pues el plan de legislatura que acordamos con la ciudadanía, pues seguimos manteniendo el nivel de cumplimiento en el presupuesto, porque no podemos olvidar eso y empezar con otra cosa. No era lo que queríamos, entonces el nivel de cumplimiento del plan de legislatura, responder bien a ello con este presupuesto es muy importante. Y en general, pues bueno, ¿qué es lo que fomentamos? Sabéis que la lectura de porcentajes suelen ser muy interesadas y parciales, pero bueno, voy a poner encima de la mesa unos datos. En servicios sociales, bueno, es un ámbito pues, básico para nosotros y en ese sentido el presupuesto ha subido un 4,5%. En desarrollo económico, como el desarrollo económico se incluye en Hacienda, no separamos los datos, pero bueno, sí que lo he hecho hasta ahora. Y en desarrollo económico hemos planteado una subida del 54% y con la aportación del PNV pues será un poco mayor incluso. Y bueno, ha sido siempre estratégico y ahora como es más estratégico todavía, pues bueno, respondemos con una subida importante. Y eso sí que lo quería destacar. Bueno, seguimos con la cultura. Luego habrá tiempo para dar datos más concretos. Pero bueno, viendo los presupuestos de cualquier otro sitio, pues en cultura se ve que hay bajadas y principalmente son pues porque se deja de realizar algunas actividades. Pues Atlanticalia ha bajado, claro, porque bueno, no podrá ser la Atlanticalia de hace 2 años y entonces por eso baja un poco el presupuesto o si no las fiestas también. Pues ya hemos visto qué carnavales hemos tenido, como sean las magdalenas y por eso hemos bajado esas partidas porque no se podrá hacer este año nada de ese tipo. Y bueno, normalmente a los departamentos, bueno, no prestamos atención a los gastos de recursos humanos, sino que lo hacemos en general, pero en este caso, en cultura, hemos hecho una apuesta por los recursos humanos que se debe a la apertura del ECONA. Entonces, la bajada conceptual no es una bajada real, pues sino que si no va a haber fiestas, pues no vamos a disponer presupuesto para ello y bueno, responde un poco esa lógica. En medio ambiente, como decía, también lo mantenemos. Sí que hay una ligera bajada en dinero. Pues en el presupuesto en muchos departamentos hay pequeñas subidas o bajadas. En medio ambiente existe una pequeña bajada, pero bueno, sí que es verdad que en los últimos años estamos apostando por las luminarias LED y ahí las necesidades no están aumentando y entonces de ahí viene la pequeña bajada. Y sí que es verdad que igual merece pues bueno, una mención que hemos estado haciendo tal apuesta, una apuesta tan firme que el consumo de energía ha descendido. Entonces, eso nos ha permitido hacer más proyectos manteniendo el mismo presupuesto en mantenimiento urbano, porque hemos ido ajustando los consumos y de cara a eso, por ejemplo, con la sostenibilidad del consumo, pues hemos conseguido consumir menos y ahorrar dinero ahí. Bueno, agian naiz hartuko beste... Y no voy a entrar en otros departamentos y luego, bueno, tendremos la oportunidad de entrar en más detalles, pero sí que quería comentar que diversidad y desarrollo para la cooperación, ahí sí que ha habido una pequeña subida y bueno, en política lingüística municipal, igualdad y demás, los hemos mantenido, los hemos subido conscientemente porque son líneas transversales para la cohesión. Y bueno, yo creo que con esto ya, bueno, doy unas pinceladas de la propuesta inicial y lo voy a dejar aquí.
Sí, muchas gracias, Gerase. Tal y como avanzaron ahora, el Partido Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad y le voy a dar la palabra para que expliquen su enmienda a la totalidad. Eskerrik asko, arratsaldeon guztioi. Bueno, como se ha dicho, desde el Grupo Socialista hemos presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuesto 2021. Voy a aprovechar mi turno para explicar las razones por las que hemos presentado la enmienda, contextualizarla un poco y marcar nuestro posicionamiento también sobre el presupuesto. Luego ya habrá tiempo para réplicas, pero voy a aprovechar para hacer una intervención completa y conjunta para luego no andar complicando el debate. El equipo de gobierno presentó hace unas semanas el proyecto de presupuestos asegurando que priorizaba la protección social, ahora se ha dicho también, la cultura y el medio ambiente. El problema es que hay ciertas afirmaciones que cuando vas a los datos caen por su propio peso. El Departamento de Cultura presenta un recorte del 14,73%, el de Medio Ambiente del 4,35%, que se suma a la propuesta de recorte del año pasado, que fue del 11,51% y que gracias al acuerdo presupuestario que llegamos el año pasado no se consumó ese 11,51%. Resulta curioso que en un contexto de mantenimiento de la cantidad del presupuesto hay ciertos departamentos que bajan claramente. Medio ambiente, cultura, la parte de juventud, de educación, deportes. Además, parte de estos departamentos ya encadenan descensos que marcan una tendencia. Como decía antes, cultura y medio ambiente son los casos más claros. Por quitarle un poco de culpa a la delegada de Hacienda, diré que viendo las ejecuciones de los últimos años de los departamentos de cultura y medio ambiente, algo de culpa tienen ellos también. Es alarmante ver, y es algo que deberían mirar seriamente, la ejecución de partidas destinadas a la lucha contra el cambio climático, fomento de las energías renovables, el plan del ruido, prevención de residuos. En todos estos temas hay muchísimo por hacer y la excusa para recortar, como se nos dijo el año pasado, no puede ser que hay una baja ejecución de esas partidas. En materia social, el presupuesto del año 2020 planteaba un recorte del menos 2,62%. En esta ocasión, como hemos dicho, la propuesta presenta una leve subida de 165.500 euros. Aún así, este aumento es inferior al aumento de la aportación del Gobierno a las AES, que es de 352.000 euros. Además, gracias a las propuestas del Grupo Socialista en el presupuesto 2020, contaba con diferentes iniciativas relativas a pobreza energética, prevención de la soledad en la tercera edad o ludopatías, que en este presupuesto han desaparecido. Como parte positiva, diré que si bien la mayoría de las iniciativas que aprobamos el año pasado y de las que algunas se pusieron en marcha y otras no, en materia social no se han consolidado. Hay unas que la mayoría no se han consolidado, pero hay una iniciativa que llevamos demandando muchos años y que gracias a la propuesta del Grupo Socialista ha visto la luz. Por fin, 2 entidades sociales, Cruz Roja y SOS Racismo, cuentan con subvenciones nominativas. En nuestra opinión, en una cantidad insuficiente, pero por algo se empieza. Lo más preocupante de este presupuesto, en nuestra opinión, es que es notoria la falta de ambición y de proyecto de ciudad. En un momento en que las ciudades están trabajando y planificando su futuro desde la perspectiva de la sostenibilidad, de la lucha contra el cambio climático, de la movilidad y el urbanismo sostenible, en Errentería seguimos sin darle importancia a estos temas que son el futuro de las ciudades. Desde el Grupo Socialista hemos intentado mejorar el presupuesto mediante la presentación de enmiendas parciales con diferentes propuestas. Medidas dentro del plan de choque contra la COVID-19 y de fomento de la actividad económica, como aumentar los planes de empleo para los parados de larga duración, bonos de consumo para el comercio y la hostelería, bono cultura para fomentar la compra en las librerías y los eventos culturales y ayudas para la compra de material escolar. Llevamos muchos años solicitando que la política de ayudas a la rehabilitación no solo se centre en el casco histórico, sino que se amplíe al conjunto del municipio. La propuesta que hicimos proponía aumentar las ayudas a la rehabilitación ampliándolas a todo el municipio, además de impulsar la rehabilitación de las viviendas, fomentando la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático. En un año tan duro como este tenía el objetivo de promover la actividad económica de los gremios locales y de ayudar a asumir el gasto que estas obras suponen para los hogares. También proponíamos aumentar el presupuesto en políticas sociales, poniendo en marcha acciones, como decía antes,
contra la soledad en la tercera edad, pobreza energética y ludopatías, y aumentando las subvenciones que nos parecían insuficientes. También propusimos aumentar el presupuesto en medio ambiente para fomentar la lucha contra el cambio climático, la prevención de residuos, desarrollo del plan contra el ruido y propusimos hacer un estudio sobre la puesta en marcha de puntos de carga para coches eléctricos. Queremos manifestar nuestra decepción con el equipo de gobierno por las formas empleadas y por la nula disposición que hemos visto a negociar el presupuesto 2021. Quedó patente en la primera reunión donde se nos cerró la puerta completamente a tocar ni una coma del proyecto de presupuesto y donde se nos ofreció la posibilidad de añadir alguna iniciativa por valor de 200.000 euros vía aumento de deuda. Creemos que las formas no han sido correctas y la oferta final, si se le puede llamar así, que llegaba a los 250.000 euros vía deuda también, teniendo en cuenta que el presupuesto que se lleva a aprobación es de 55 millones de euros, nos pareció claramente insuficiente. Además de esto, el uso que se ha hecho de la deuda municipal, como si esto fuera una subasta, nos parece una forma muy poco seria de gestionar algo tan importante como la deuda. Resulta llamativo, además, ver cómo en otros ayuntamientos se va avanzando en formas novedosas y participas de hacer los presupuestos conjuntamente con los vecinos y vecinas del municipio, y en el nuestro parece que nos vanagloriamos porque los delegados presentan el presupuesto en una comisión a la oposición, algo que llevamos muchos años solicitando y que debería ser básico y que deberíamos avanzar en otros modelos de participación conjuntamente con la ciudadanía. Visto que no hemos visto ninguna voluntad por parte del equipo de gobierno a negociar, hemos presentado esta enmienda a la totalidad para que se vuelva a redactar un proyecto de presupuesto que revierta la tendencia de recortes en departamentos tan importantes y tan sensibles y se enfoque en las necesidades que tiene la ciudadanía de Rentería. Eskerrik asko. Oso ondo, mila esker Isak. Alderdien ronda bat zabalduko dugu, bai? Vamos a abrir una ronda de intervención y le voy a dar la palabra a Elkarrekin Podemos. ¿Sí se me escucha? Sí, hola, buenas tardes. Contextualizar qué camino hemos hecho desde el 2020 hasta el 2021 y por qué nos encontramos hoy aquí. Porque nosotros entendemos que el presupuesto el proyecto de presupuesto que presentamos es un proyecto feminista cuyos principales ejes son la protección social, la cultura y el medio ambiente y el desarrollo económico. Creo que para entender, y sé que Garasi ha comentado algunos datos, pero ya sé que igual me hago un poco repetitiva, pero creo que hay que hacer un ejercicio de memoria respecto al 2020 y nos va a ayudar a entender por qué estamos así en el 2021. En marzo llega el COVID y el proyecto de presupuesto del Ayuntamiento y su ejecución cambia radicalmente. Nos adecuamos a lo que nos genera la pandemia. Los ingresos varían considerablemente y principalmente por el descenso de 3 millones de euros en la liquidación foral de financiación municipal. En consecuencia, por parte del Ayuntamiento, se toman y se adoptan medidas de control que acarrean un importante ejercicio de contención, estableciendo prioridades para hacer frente a los gastos directamente relacionados con la COVID que no estaban previstos en el presupuesto. Es decir, que lo que acontece en el año 2020 nos afecta directamente al 2021. En ese momento llegamos al 2021. A primeros de año prorrogamos el presupuesto con la intención de tener tiempo para disponer de una mejor información, una suficiente información para completar el proyecto de 2021, del presupuesto de 2021. El ayuntamiento recibe la información de que se van a percibir 2,2 millones de euros menos del Fondo Foral por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y por otro lado, somos conscientes de que la regla del gasto se flexibiliza para el 2021, lo que nos permite un mayor endeudamiento y un ahorro neto negativo. Por todo ello, el Ayuntamiento se plantea cubrir con préstamo lo que no se va a recibir del Fondo Foral, y así conseguiríamos que la cifra se acerque a la del 2020. Compartimos que este es el momento de endeudarse porque las normas así lo permiten y sobre todo porque así lo exige el contexto postpandémico, que no debemos olvidar en ningún momento en qué contexto nos estamos moviendo. Y dándonos la opción también de sacar adelante principales proyectos de esta legislatura, más de 50 iniciativas que están recogidas en nuestro plan. El 16 de marzo el equipo de gobierno municipal presenta un proyecto de presupuestos de más de 55 millones de euros para el 2021. Un presupuesto que prioriza la protección social, el desarrollo económico, la cultura y el medio ambiente, entre otros.
Y consideramos también que es muy importante mantener e incluso ampliar las áreas que trabajan por la cohesión del municipio, es decir, diversidad, igualdad y política lingüística municipal, entre otras. Respecto a, bueno, entendemos que aunque se refleje un descenso en el importe económico destinado a la actividad urbanística, lo cierto es que se destinará a inversiones gran cantidad del remanente de 2020 y de los fondos europeos y del Gobierno vasco que supuestamente han de llegar. En este camino llegamos al proceso previo de la aprobación de los presupuestos del 2021 y se materializan de la siguiente manera. Voy a poner unas fechas porque quiero que quede claro que este año hemos tenido más tiempo que nunca para negociar y hablar de estos presupuestos. El 12 de marzo la oposición recibe el proyecto presupuestario. El 26 de marzo se realiza una sesión que dura toda la mañana y cada presenta los supuestos de su día. El 6 de abril se remite el expediente completo y el 21 se dictamina la propuesta de presupuestos en la comisión de organización y hoy presentamos la propuesta al Pleno. Este año hemos dedicado más tiempo que nunca al proceso de confección del presupuesto, incluyendo al espacio para abordarlo con la oposición y buscar acuerdos. Un mes y medio largo para compartir, debatir y negociar los presupuestos. Y vuelvo a repetirme, no olvidemos el contexto de pandemia en el que vivimos. Hemos recibido propuestas de cada grupo. Algunas han sido a modo de aportaciones, otras a modo de enmiendas parciales inicialmente. Las enmiendas también planteaban reducciones en el presupuesto que el Gobierno municipal ha considerado que no son oportunas y algunas que legalmente no tenían cabida. Se han planteado, y lógicamente, reducciones en cultura, especialmente en las partidas relacionadas con el proyecto Lekuona, planteando una bajada del 30%, se plantean reducciones en el Departamento de Política Lingüística Municipal y se plantean también la desaparición de inversiones estratégicas correspondientes a los barrios de Izquieta, al casco antiguo, a Capuchinos y Fandería, o a veces se proponen trasladarlos al remanente. Quiero explicar que en todo momento el equipo de gobierno ha apostado por llegar a acuerdos. Consideramos que es importante que en los presupuestos tengan cabida las aportaciones de todas las sensibilidades políticas, de todas, mostrando disposición a incluir propuestas que enriquezcan el proyecto presupuestario. Para ello, se le propone a la oposición aumentar el endeudamiento y utilizar una parte del remanente para llevar a cabo sus proyectos. Este es un presupuesto acorde a la situación que vivimos, consecuencia de muchas otras decisiones y es la continuación y la materialización de un trabajo que se inició el año pasado. Apostar a acusar, a ejercer de oposición a la antigua, cansa y ya no aporta. Estamos en otro momento y el tiempo y las nuevas realidades nos exigen ejercer una política adecuada a los nuevos contextos. Entendemos que para Rentería no es positivo una oposición que solo busca entorpecer, poner palos en la rueda y frenar, sino aquella que busca la transparencia en su labor, proponer alternativas edificantes y aportar la crítica constructiva, la que vela por la ciudadanía. Porque nosotros no gobernamos solo para nuestros votantes, velamos por el bienestar de toda Rentería. Por todo esto, nosotros votaremos en contra de la enmienda a la totalidad que se ha presentado. Mila esker. Mila esker, Maite. Muchas gracias, Maite. Sí, le voy a dar la palabra al EAJPNV. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Sí? Bueno, en este primer turno, pues bueno, voy a dar los detalles de la propuesta presentada por nuestro grupo. Pues viendo que el Partido Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad, nuestro grupo en su momento le hizo llegar una propuesta al equipo de gobierno y bueno, siempre con el objetivo de mejorar la propuesta inicial. Y en esa propuesta inicial pues planteamos propuestas por valor de 1,9 millones de euros y bueno, sobre todo teniendo en cuenta el momento que vivimos, pues haciendo uso de los recursos de la Diputación hacíamos nuestras aportaciones, ¿no? En este caso, el recurso principal que nos da la Diputación es aumentar el déficit y por eso propusimos al equipo de gobierno utilizar 1,6 millones de euros desde el remanente y del préstamo.
para, bueno, haciendo uso de llevar el déficit al máximo nivel, ¿no? Sí que es verdad que este año pues ya la liquidación está hecha y de cuánto es el remanente, y entonces nos parecía apropiado bueno, tirar de esa opción. Hicimos propuestas y aportaciones, como he dicho anteriormente, con el objetivo de mejorar el presupuesto. Sí que queremos dejar claro que no es el presupuesto que presentaría nuestro grupo, pero bueno, hemos visto la oportunidad de mejorarlo con nuestras aportaciones. Y por eso planteamos estas mejoras, por estas propuestas, por valor de 1,9 millones de euros, y algunas de ellas pues se han aprobado en la enmienda transaccional y otras bueno, se han aparcado. Pero bueno, las actividades para normalizar la transexualidad de la juventud, yo creo que se van a salir adelante porque se van a poder llevar a la mesa del LGTBI, y luego, bueno, ya presentaremos en el siguiente turno los proyectos que han salido adelante. Y bueno, siempre, bueno, recordando, bueno, queríamos resaltar que son aportaciones hechas con la intención de mejorar el presupuesto y con los recursos que nos permite la Diputación, que sería ampliar el déficit y aumentar el presupuesto. Vale, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Eli. Sí, Isaac, entiendo que presentando la enmienda a la totalidad no tienes nada más que decir, ¿verdad? Sí, le daré la palabra a Etxe Bildu. Sí, gracias. Bueno, ni pixka bat helduko diot Isaakek egin dituen hainbat komentari hori uste dudalako. Bueno, yo sí que voy a comentar algunas cosas que ha comentado Isaac, porque me parecen graves y que merecen respuesta, ¿no? Y he estado mirando un poco las enmiendas a ver qué política estamos fomentando en algunos sitios y otros. Sí que es verdad que a mí me duele especialmente escuchar lo de la falta de ambición y me parece una falta de respeto, pero bueno, entiendo que la política también es eso, y bueno, y que por curiosidad he estado mirando y lo quería poner encima de la mesa. El Ayuntamiento de Rentería ha hecho un esfuerzo para igualar el presupuesto cuando los ingresos han descendido. Y en un principio, a ver, no sé dónde tengo el dato, pero creo que en el presupuesto inicial pues bueno, se igualaba al año pasado. Yo creo que era una bajada de 0, poco por ciento, pero ya con la enmienda transaccional que hemos acordado con el PNV, solo es 31.000 euros menor al presupuesto del 2020. Y viendo en el Ayuntamiento de Donosti y de Irún, han bajado esos presupuestos un 10 y un 8%. Y yo me imagino que los socialistas de Irún han bajado el presupuesto 10%, pues por ambición, y aquí, en cambio, pues igualar el presupuesto es una falta de ambición. Bueno, pues es curioso pues cómo hacemos bueno, distintas políticas o distintos discursos dependiendo de dónde estamos. Pero yo creo que es un dato significativo decir que las bajadas han sido del 10% y del 8% en el Ayuntamiento de Donosti y de Irún. He mirado el de Pasaia también y bueno, es parecido al nuestro porque ha bajado muy, muy poco. Y esos son los datos que he mirado. Y yo creo que, bueno, que Isaac ha dicho otra cosa grave y que le parece que estamos jugando con el dinero de alguna manera. Pues como si la deuda fuera barata y pidiendo préstamos así a la ligera. Y sí, los datos son duros, ¿no? Y bueno, sabemos bien cuál ha sido la deuda en este ayuntamiento en los últimos años. Y yo, bueno, simplemente voy a dar un par de datos para poder comparar. Y en el 2009, y creo que gobernaba el PSOE, la deuda era de 27,5 millones del Ayuntamiento de Rentería, y además los presupuestos eran muy grandes, había muchos más ingresos y la deuda era del 27,5%, y el nuestro, la liquidación del 2020, es de 15,5 millones.
Y bueno, tenemos que decir que en el 2020 no nos endeudamos más. Y entonces, pues, bueno, el aumento de la deuda que planteamos el 21 es porque se ha dado cierta flexibilidad y la norma foral ha permitido, pues bueno, hacerlo, pero pues nos estaríamos endeudando en un año lo que en una situación normal se haría en 2 años. En el 2020 hemos amortizado 2 millones, no nos hemos endeudado más y para el 2021 estamos planteando de lo que no nos endeudamos en el 2020 llevarlo al 2021. Y aún así, pues viendo los ingresos como van a lo largo del año, si lo pidiéramos todo, tendríamos una deuda de 18 millones. Y bueno, yo desde luego, desde la falta de responsabilidad y desde la dejadez, yo no trato así el tema del endeudamiento y del préstamo. Yo creo que la gente que me conoce y los concejales de mi grupo me han escuchado mucho hablar del préstamo y tengo que decir que no lo hemos actuado con ligereza. Yo creo que los datos son muy significativos. Y bueno, ya sabemos cómo recibimos el ayuntamiento en el 2011. En el 2009 la deuda era del 27,5 millones y yo creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Y en relación al proceso de negociación, sí que tengo que decir que probablemente por parte del PSOE no había intención de negociar y bueno, eso me parece lícito. Porque bueno, un proyecto presupuestario es algo muy complejo y seguramente, pues bueno, porque el contexto así lo requería y así ha sido con el PNV, hemos llegado al acuerdo bueno, con bastante facilidad porque bueno, se ha priorizado bueno, mejorar el contexto, pero puedo entender hacer una enmienda a la totalidad, pero lo que no se entiende es hacer 4 enmiendas de 1.080.000 euros y luego que porque no has conseguido, por ejemplo, los 300.000 euros que querías para llegar al acuerdo, pues de 500.000 a 800.000, por ejemplo, hago una enmienda a la totalidad y digo que son unos presupuestos sin ambición. Porque la falta de ambición igual está en esos 300.000 euros, pero no sé muy bien cómo se explica eso. Pero sí que tengo que decir, porque es importante que la gente lo sepa, que el año pasado llegamos a un acuerdo y son esos mismos términos los que hemos traído este año. Y sí que es verdad que en vez de modificar el propio presupuesto, ampliamos el presupuesto y la propuesta era ampliar el presupuesto desde el remanente y eso nos puede gustar más o menos. Pero eso, bueno, eso es lo que decidimos nosotros. Y en el acuerdo del año pasado acordamos 320.000 euros desde el presupuesto y luego algunas iniciativas que no se cuantificaron del remanente y que nosotros los tenemos ahí justificados y eso son 400.000 euros. Y bueno, tal y como bien ha dicho Eli, y pues bueno, hicieron una propuesta de 1,9 millones como una propuesta, pues bueno, porque las conversaciones fueran más fáciles. Entonces, pues bueno, cuando pusimos los 400.000 euros encima de la mesa, pues bueno, con su buena intención, lo aceptaron y bueno, plantearon sus proyectos. Y bueno, lo mismo se plantearon al PSOE, el año pasado le valió y este año no la ha valido y eso es lícito, pero es, es el mismo, hemos ofrecido el mismo acuerdo que firmaron el año pasado y este año no lo quieren, pero bueno, eso hay que tenerlo claro. Y al hilo de esto, bueno, sí, perdón. Y bueno, pues esto igual no tendrá mayor importancia, pero yo he calculado lo que suponen los 800.000 euros sobre el presupuesto. Sé que una parte viene del remanente, pero bueno, pero siempre digo que utilizamos los números como nos interesan. Y entonces, los 800.000 euros en relación al presupuesto son 1,55% sobre el presupuesto total. Por ejemplo, los acuerdos, han llegado al acuerdo en el Ayuntamiento de Donosti. Y bueno, me imagino que lo habrán acordado con el PP y Podemos y lo acordado supone el 0,75% en Donosti. En Irún probablemente sea más, pero no lo he visto. Yo creo que es un 2, y pico en Irún. Y bueno, ahí están los datos y ahí está la información.
no pasa nada. Cuando no quieres acordar, pero igual es mejor pues, decirlo claramente desde el principio. Y dicho esto, y como el portavoz del PSOE, pues por el documento que hayamos recibido y tal y como ha hecho en su presentación, hacía referencia al acuerdo que firmamos el año pasado. Pues bueno, qué beneficios ha tenido y no los voy a negar, pero también qué cosas cree que se han perdido en el camino. Y ahí, bueno, me ha resultado realmente curioso, pues en el acuerdo que firmamos el año pasado había una partida concreta para subvenciones, bueno, de emergencia y de ayudas de emergencia, pero también que, bueno, que procuraríamos a lo largo de la legislatura para llegar al 0,7% o para ir subiendo progresivamente. Y sí que es verdad que así lo hemos recogido en el presupuesto. Y justamente pues hemos subido las ayudas de emergencia del 15 al 20%. Y he estado mirando, es una tontería, pero el presupuesto de cooperación de Diputación que gestiona el PSOE tiene una bajada y el Fondo de Desarrollo también tiene una bajada en la partida del 2021. Entonces no soy yo quien critique esto, pero tenemos que ser conscientes de qué políticas fomentamos y luego qué es lo que pedimos que hagan el resto. Y bueno, eso como dato. También hay otra cosa que me parece muy grave, es que, bueno, en la ayuda social, pues bueno, yo puedo entender que se diga que la subida en el ámbito social debería ser más grande, pero en relación a las AES, pues el comentario que se ha hecho, pues así tal cual, me parece muy grave. Porque la competencia de esas ayudas es del Gobierno vasco y el ayuntamiento no es más que un intermediario. Y justamente en el 2016, creo que fue, pues cuando se aprobó la ley municipal, desde Eudel también se pidió y en el acuerdo se acordó con el Gobierno que todavía que el Gobierno vasco debía poner más dinero y aún así los ayuntamientos decían que no era suficiente, que debía cubrirlo en su totalidad. Entonces el PSOE dice que si las AES han subido la subvención en no sé cuántos y que deberíamos subir lo mismo aquí, pues también debería decir que si el fondo foral baja en 2 millones y pico, pues baja el presupuesto en lo mismo, ¿no? Me imagino que esa sería la lógica. Pero lo que quería decir es que es muy grave que, bueno, la autonomía económica municipal, no apostar por ella. Y bueno, yo creo que, bueno, somos ayuntamiento de referencia por el dinero que gastamos en servicios sociales, por los servicios que damos y demás. Yo creo que en un ranking hemos estado muy bien. Eso no me lo he inventado, ¿verdad? Y bueno, pues ahí también quiero decir que nosotros damos todas las AES, aunque haya o no haya dinero. Si no hay dinero, ponemos más. En el 2020 se necesitaron 80.000 euros más y por eso los pusimos. Porque lo que aquí garantizamos es que toda la ciudadanía tenga esa AES o ese dinero que necesita, pues sea cual sea el importe. Y lo que pedimos al Gobierno vasco es que cumpla con sus competencias y ya está. Y ahí también, pues bueno, me ha resultado el tema muy interesante porque he estado mirando en otros ayuntamientos y Irún en el 2020 700 y pico mil euros para AERES y este año son para 1.200.000. Es subida importante, hay que decirlo. Donostia, 2.600.000 euros. Y eso, bueno, acordándolo con Podemos. Y luego, unos ratios por cada habitante. Rentería, 26,25 euros. Donosti, 13 y pico. Irún, 20 y pico. Y aquí sí que quería decir que Pasaia, 37,05%. Entonces, Pasaia sí que tiene una cantidad más alta por cada habitante. Entonces, no sé muy bien cuál es la crítica,
pero yo siempre estoy a favor de la autonomía municipal y que cada quien cumpla con sus competencias, y eso es lo que pediría. Luego, en desarrollo económico, sí que me parece que la subida es muy importante y sí que quería decir, bueno, comentar sin más, que la Hostería ha hecho su ranking pues, sobre los municipios o los ayuntamientos que han puesto más dinero. Y ahí Andoain ha sido la primera, segundo Doñati y tercero Rentería. Y eso, bueno, yo creo que también será significativo. Y para terminar, pues voy a entrar un poco en cultura. Y aquí para mí es muy grave decir que la bajada en cultura me parece preocupante, y luego en la enmienda presentar bajadas en Atlanticaldi y en Lekuona. Entonces el Partido Socialista en Rentería, y eso tendrá su explicación y seguramente lo veríamos muy fácilmente, pues la actitud que tiene respecto a Lekuona, bueno, es muy preocupante, me parece. Pues ha hecho una bajada que, bueno, que probablemente podría poner en duda algunas actividades de Lekuona. Pues igual Lekuona no es estratégico para su grupo y, bueno, me parece muy grave, la verdad. Y luego en relación a la cultura, y esto ya es lo último que voy a decir, sí que es verdad que, bueno, hemos mantenido cultura, los proyectos de Lekuona pues también tenían presencia en el presupuesto del año pasado, porque no se ejecutó, pues es evidente, porque no se abrió, y ahora se mantienen, no se han ampliado algunos y se han modificado otros. Y sí que es verdad que Antzerki-Labe ahora se hace desde Rentería, entonces eso ha desaparecido y hay algunos movimientos así en el presupuesto. Pues las subvenciones de fiestas, las partidas han disminuido porque no se van a hacer, pero sí que teníamos algo claro. Y bueno, en general en el presupuesto y en especial en Lekuona, en cultura, perdón, y que las subvenciones a las asociaciones y las subvenciones nominativas no los íbamos a bajar, incluso algunos han subido. Y bueno, igual, pues en las subvenciones nominativas, la única que ha tenido bajada en cultura ha sido Eresbil. Y la bajada de Eresbil se ha debido a que, bueno, sabéis que es una fundación, estamos en un patronato en el que estamos Ayuntamiento, Diputación y Gobierno Vasco, y porque la Diputación planteó que iba a bajar su aportación. Y bueno, yo sí que he mirado las subvenciones nominativas de la Diputación, y no todas, pero muchas sí que han bajado. Y para nosotros eso ha sido una línea roja que no se ha podido mantener en Eresbil, porque había que mantener un equilibrio entre las instituciones que forman parte del patronato, pero es significativo pues bajar las subvenciones a los agentes culturales en el 2021. Y eso es lo que ha hecho la Diputación, y en el Ayuntamiento únicamente lo hemos hecho con Eresbil, y por esa explicación que os comentaba. Y bueno, me parece que, bueno, simplemente dar las referencias numéricas, pues bueno, que eso da para todo y bueno, y que hay para todos. Y bueno, yo por mi parte solo quería decir esto. Sí, muchas gracias, Garase. Os propongo, pues bueno, proceder a la votación de la enmienda a la totalidad, porque bueno, seguiremos con el debate y habrá más intervenciones. Pero... Sí, Isaac, sí te veo que quieres tomar la palabra, pero lo que quiero decir es que bueno, continuaremos con el debate sobre el presupuesto y habrá otras rondas. Entonces, no sé si merece que, bueno, pues seguir con esto o votar la enmienda a la totalidad. Y bueno, como imagino que no saldrá adelante, pues presentaremos la transaccional y se abrirá otra ronda, ¿sí? ¿Te parece hacerlo así? Porque me ha interpelado directamente y me gustaría contestarle, y luego ya entraremos en el debate, porque luego se va a presentar la enmienda transaccional y se va a debatir. Esta ronda va dago. Ya, por eso, pero me gustaría contestar. Aurrera. Vale, adelante. Además, tampoco no voy a extenderme mucho, porque hablando de... Me hace gracia que se hable con el picoteo de argumentos y de ayuntamientos que se han traído a colación. Me parece curioso que se hable de trampas a la hora y de datos y de
O sea, acabo de asistir a una masterclass de utilización de datos en beneficio propio, diría yo. Es decir, si queremos usar referentes, usemos siempre el mismo. Es decir, a veces se utiliza el referente de Irún porque me interesa, o me interesa utilizar el referente de Donosti porque me interesa, o me interesa decir que estamos en el ranking de ayudas a la hostelería, pero ahí no decimos que Andoain sí es un gobierno socialista, por si acaso, no se nos vaya a escapar. Lo decimos en los otros casos, en ese no. Pero bueno, sí que me gustaría responder alguna cosa así por encima, porque la verdad es que ha sido tan extenso y tan multidisciplinar la respuesta que quiero hacer algún detalle solo. Cuando se habla de falta de ambición, yo no lo considero una falta de respeto y además me sienta un poco mal que se considere una falta de respeto. Es decir, si nosotros hacemos una valoración de que el ayuntamiento, por sus propuestas o por sus iniciativas, tiene falta de ambición, es nuestro posicionamiento. De verdad no entiendo por qué eso se puede considerar una falta de respeto. En cuanto a la deuda, yo sí que creo que aquí en este ayuntamiento se ha utilizado de forma torticera el tema de la deuda por parte del equipo de gobierno. Nunca ha habido una deuda excesiva en este ayuntamiento, nunca nos hemos pasado de los límites de deuda en este ayuntamiento y, en cambio, sí que considero que se han hecho, al menos en cuanto a la forma de explicar, se han utilizado argumentos que tienen que ver con la deuda que, en mi opinión, no los utilizaría un partido de izquierdas. Esa es mi opinión. Argumentos cuando la deuda para mí es una herramienta básica de los ayuntamientos y de alguna manera yo sí que he sentido que se ha demonizado el tema de la deuda. Cuando yo he hablado de la deuda simplemente me resulta curioso que en una negociación presupuestaria se haya utilizado de esa manera. Yo no critico que la deuda, que se haya tirado de deuda en este presupuesto, me parecería mal que no se hiciera, de hecho, pero la deuda es una herramienta que tiene el ayuntamiento para poner políticas públicas en marcha. No creo que sea me parece raro que se haya utilizado como se ha utilizado. 200.000, te ofrezco 200.000, ahora te ofrezco no sé qué. Y, a mí simplemente no estoy de acuerdo con ese procedimiento. La negociación, ir a una negociación y que de primeras te digan que el presupuesto no se toca ni una coma, es una forma muy curiosa de plantear una negociación. Entonces, para nosotros, la falta de voluntad del equipo de gobierno a la hora de negociar, para empezar, la vemos por ahí. O sea, sentarte a una mesa y que en un proceso de negociación lo primero que te digan es el presupuesto es el que si no se toca y os ofrecemos 200.000 euros de un presupuesto de 55 millones de euros, pues no es una forma agradable de negociar. Y nosotros hemos propuesto unas enmiendas, además que se ha dicho con una libertad que alguna enmienda iba contra la ley. O sea, bueno, vamos a decir las cosas en su contexto. Nosotros hemos presentado una enmienda que en un informe se nos ha dicho que esa enmienda estaba ya, que ese proyecto estaba ya adjudicado y esa información nosotros no lo teníamos. O sea, bueno, vamos a decirla, a contextualizar las cosas porque parece aquí que se han presentado una barbaridad de enmiendas y además nosotros siempre hemos sido claros a la hora de plantear nuestros posicionamientos, a la hora de presentar nuestras propuestas y ahora a la hora de plantear nuestro posicionamiento ante el presupuesto que se nos ha presentado. Nuestro posicionamiento desde el primer día ha sido el mismo, el que he explicado hoy. Simplemente hemos presentado unas enmiendas para intentar mejorar el presupuesto y cambiar nuestra posición de voto, pero la posición sobre el presupuesto sigue siendo el mismo. En cuanto a lo que se ha dicho de los servicios sociales, por supuesto y además lo hemos aprobado en pleno. En 2011 aprobamos que se iban a cubrir todas las ayudas de emergencia social y además me alegro, es una buena noticia que el gobierno vasco aporte más. Eso sí, el gobierno vasco aporta más y nuestro ayuntamiento no aumenta el presupuesto y no mantiene la aportación del ayuntamiento al presupuesto de políticas sociales y además lo decimos desde esa perspectiva. Si de verdad, Garasi, consideras que esa es nuestra posición en cuanto a las AES,
es que tienes una visión bastante, no sé. Creo que está bastante claro que nuestras propuestas son bastante claras, lo dijimos claramente, pobreza energética, ludopatías, soledad en la tercera edad y por ahí han ido nuestras propuestas del año pasado y nuestras propuestas de este año y las ayudas al tercer sector, que es una buena noticia además que las tengamos. En cuanto al ranking de gasto social, yo todavía sigo esperando la explicación por parte del ayuntamiento de esos datos que aparecían en el ranking, pero de todas formas en el ranking ya no salimos en los últimos 2 años, ¿eh? Eso tampoco se dice. Habría que preguntarse a ver por qué en ese ranking ya no salimos en los últimos 2 años. Y se han dicho más cosas, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Yo no creo que nuestra propuesta y nuestro posicionamiento sobre el Lekuona también es público y lo hemos dicho muchas veces. Todavía estamos esperando los costes, que hace un mes que se nos tenían que haber, que los hemos pedido, ¿eh? Todavía no los hemos recibido, pero bueno, no diría yo que el Lekuona es un ejemplo de gestión buena por parte del equipo de gobierno, y ahí lo voy a dejar. Osondo, Isaac, bigarren erronda bat. Vale, Isaac, como se ha abierto una segunda ronda, ¿alguien más quiere intervenir? Osondo, osoko zuzenketa Vale, pues votaremos en la enmienda a la totalidad. Osoko zuzenketaren aldeko ¿Votos a favor de la enmienda a la totalidad? sei aldeko bozka, 6 votos a favor. kontrako bozkak, ¿Votos en contra? amabost kontrako bozka. 15 votos en contra. Osondo, osoko zuzenketa baztertuta. Vale, pues bueno, como la enmienda a la totalidad no se da adelante, presentamos la transaccional y para eso le doy la palabra al PNV. Sí, hola, buenas tardes. Otra vez. Bueno, como he dicho antes, el recorrido empezó pues, con las propuestas de 1,9 millones. Proponíamos para ello sacar 1,6 millones del remanente y otra parte bueno, luego se nos convocó por parte del equipo de gobierno a una reunión y bueno, pues nos plantearon cuál era su opinión y se nos planteó la propuesta pues para hacer uso de 400.000 euros y para plantear nuestra nueva propuesta. Entonces, valoramos nuestras propuestas y valoramos qué podríamos hacer con esos 400.000 euros y en ese momento pues priorizamos por la situación actual pues, y viendo de dónde salían esos 400.000 euros, pues viendo que planteábamos con la fórmula que planteábamos nosotros, que eran 200.000 de remanente y 200.000 del crédito, y bueno, eran unos proyectos que se incluían en el presupuesto, pues priorizamos algunos proyectos de nuestro planteamiento y bueno, hemos llegado a un acuerdo para ello. Sí que es verdad que hemos tenido que renunciar a algunos proyectos, pero bueno, esa es la base de toda negociación, ¿no? Dejar algo al lado para sacar algunas otras cosas adelante, aunque nos parece que, bueno, que puede haber una oportunidad de sacar esos proyectos adelante. Bueno, os voy a comentar los proyectos que hemos incluido. Bueno, propusimos el proyecto del ascensor de Gastaño por 30.000 euros. Hace años el equipo de gobierno recogía en su presupuesto el ascensor de Gastaño, pero nosotros proponemos moverlo de sitio porque bueno, prevemos que puede haber problemas con la ubicación que planteaba el equipo de gobierno, que puede ir para largo, entonces por eso, bueno, tal y como se recoge en el plan de movilidad del 2012, pues planteamos la ubicación que se planteaba allí en María de Lezo. El segundo proyecto sería
pues, actividades para mejorar la movilidad de los barrios. Sí que es verdad que, bueno, que en los últimos años se están haciendo inversiones en la movilidad vertical, pero también hay que hacer inversiones en la movilidad interna de los barrios, porque, bueno, hay que garantizar la movilidad dentro de los propios barrios, porque, bueno, la ciudadanía es cada vez mayor y cada vez hay más necesidades para que los recorridos sean accesibles dentro de los barrios. El tercer proyecto sería el plan de fomento de las actividades del primer sector por un valor de 80.000 euros. Y bueno, pues nuestro grupo presentó este proyecto el verano pasado y bueno, nos parece que es una iniciativa para fomentar el primer sector y estamos dispuestos a trabajar. Otro proyecto también es incluir la señalética para llegar a las casas rurales por un valor de 20.000 euros. Y bueno, pues ya tiene suficientes dificultades para salir adelante, entonces por tanto los distribuidores como los servicios de emergencias, ambulancias y demás, pues tienen dificultades y nos parece importante plantear estas señaléticas siempre que, bueno, se acuerden con ellos, pero a nuestro grupo le parece necesario. Quinto, planteábamos un presupuesto de 20.000 euros para Euskadi Lagunkoia. Y bueno, sobre todo, para participar en Euskadi Lagunkoia nos tenemos que adherir, pero bueno, eso no tiene ningún coste, pero luego ya pasaríamos a la fase de diagnóstico y para eso sí que sería necesario crear una partida. Y entonces hemos acordado una partida de 20.000 euros. El sexto proyecto sería la cobertura del frontón de Pontica. Y bueno, sí que es verdad que en el barrio de Pontica no hay ningún equipamiento cubierto. Entonces, esto permitirá pues que los vecinos del barrio tengan un espacio cubierto para jugar o para hacer deporte y por otro lado al ayuntamiento también pues le permitirá llevar a cabo esa descentralización de los actos, porque algunas actividades se pueden llevar a Verán y a Pontica. La cobertura de las pistas de pádel de Fandería también lo hemos incluido. Pues en el presupuesto del año pasado también lo proponíamos y yo creo que es evidente que es necesario porque con la pandemia hemos visto que es necesario que los equipamientos deportivos se puedan utilizar durante todo el año. Y el octavo proyecto sería el proceso de elaboración de la ordenanza de participación ciudadana. Y hemos llegado al acuerdo de 20.000 euros de presupuesto y pues nos parece que la participación es imprescindible para la gobernanza, pero para eso hay que establecer claro las reglas del juego y entonces por eso hay que poner en marcha la ordenanza de participación. Y hemos llegado a acuerdo con esto y como decía, no era todo el dinero que queríamos, pero estamos contentas porque hemos podido incluir estos proyectos sin renunciar a ningún otro proyecto del presupuesto y yo creo que pues van a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Rentería y sin más decir que como hasta ahora seguiremos haciendo el seguimiento del presupuesto como en los años anteriores. Y este año, pues seguiremos la ejecución especialmente de cerca y como decía, pues nuestro grupo siempre que hace aportaciones o propuestas para mejorar los presupuestos o para mejorar los proyectos y siempre hemos estado dispuestas a llegar a acuerdos. En este caso, sí que hemos llegado a un acuerdo, por lo cual nos alegramos y sabemos cuál es nuestro lugar en este pleno. Sabemos
donde estamos en el pleno, como decía, y desde nuestra posición hemos intentado mejorar el presupuesto y pensamos que, bueno, que sí que lo hemos mejorado algo. Muchas gracias. Sí, gracias, Eli. Y como he dicho antes, que bueno, después de la presentación de la transaccional abriría otra ronda de intervenciones para que quien quiera pueda tomar la palabra. Elkarrekin Podemos, no sé si queréis tomar la palabra, ¿sí? Bueno, entienda, espera, que luego habrá otra ronda después de votar. No, en principio no. Bueno, alde batetik. Como Elkarrekin Podemos Izquierda Unida, creemos que se da la oportunidad para impulsar una profundización en la orientación de las políticas económicas influenciadas por la crisis y la pandemia. Y creemos que es una oportunidad para reconstruir el contrato social. Entendemos que el proyecto de presupuestos que hoy se trae a este pleno contiene aquellas medidas que tienen impacto directo en la ciudadanía. Sin duda se trata de medidas que contribuirán a mejorar el bienestar de la mayoría social. Eje principal en la posición del Elkarrekin Podemos durante todo el proceso de elaboración y negociación. Quisiera hacer hincapié en que en estos presupuestos se han tenido como eje principal la ciudadanía y sus necesidades, la mejora de una rentería plural con derechos y valores y cuidando especialmente el momento de pandemia en el que nos encontramos, porque no nos olvidemos que estamos en un momento de pandemia y que seguimos en un momento de pandemia y que arrastramos desde el año pasado la pandemia. Respetando esta pluralidad, se comparte este borrador de presupuestos con el resto de formaciones políticas para que en ese camino puedan estar reflejadas sus aportaciones. De hecho, fruto de esta negociación se incluyen en el proyecto del presupuesto para el 2021 diversas partidas propuestas por el Partido Nacionalista Vasco. Entendemos que debemos velar y ejercer un nuevo modelo de gobernanza feminista basada única y exclusivamente en el trabajo proactivo y propositivo y encaminado hacia la ciudadanía. Me gustaría detenerme aquí un momento y expresar la necesidad, entiendo que es compartida con todos, pero creo que a nuestra ciudadanía le tiene se lo tenemos que recordar que nosotros estamos aquí para trabajar por y para nuestros ciudadanos y ciudadanas, por y para sus necesidades, por y para sus proyectos y por y para sus ilusiones. Y el proyecto que hoy se vota aquí es un presupuesto social, feminista, de mirada plural y que apuesta por el medio ambiente, la cultura y el desarrollo económico de Rentería. Esto en lo que respecta a la segunda parte y en lo que respecta a este proyecto transaccionado. Sí que me gustaría decir que ciertas cosas que se han dicho por parte del Partido Socialista no las consideramos del todo correctas. Entendemos que cuando se hace caso, cuando se habla de si se gasta el dinero de la deuda, si es para inversiones o para afrontar el gasto corriente, la izquierda apuesta por lo primero, no por lo segundo. Claro que ha habido bajadas en ciertas áreas. Ha habido bajadas porque hay proyectos que no se pueden llevar a cabo y hay proyectos que son plurianuales y están unos casi terminados, otros a medio terminar y otros se han terminado. Por eso ahí bailan las diferentes áreas. Y luego, ahora sí se me ha adelantado, pero es verdad, no acabo de entender. Se habla se critica la bajada en las partidas, en las áreas, como en cultura, como en medio ambiente, en deportes, en juventud, bueno, en otras también, pero se critica la bajada en cultura, pero se propone una bajada en cultura. Se critica la bajada en medio ambiente y respecto a un presupuesto de 55 millones, se propone un aumento tan solo de 80 o 90.000 euros. Pues hay cosas que no entendemos, que entiendo que para vosotros tendrán una lógica y al final, bueno, pues igual es cuestión de hablarlo. Pero bueno, igual lo quería dejar aquí. Mila esker denoi. Eskerrik asko, Maite. Muchas gracias, Maite. ¿El Partido Socialista? Por nuestra parte ya está todo dicho. Yo creo que ya hemos argumentado nuestra posición. Nos abstendremos a la enmienda transaccionada. Hay varios proyectos que compartimos y que hemos defendido y, como hemos dicho, votaremos en contra del presupuesto. Oso ondo. Garazi zerbait gehitu nahi dut. Garazi, ¿quieres añadir algo? ¿O quieres decir algo? Sí, simplemente una cosa y ya
pues bueno, quería resaltar que, bueno, que hemos hecho un trabajo enorme con el presupuesto y que estoy muy contenta con el presupuesto que hemos hecho. Y que lo que, bueno, enseñamos en el último tiempo es que, bueno, que somos muy capaces. Y, bueno, luego igual se comentará, pero tenemos que recordar que a final de año, pues también acordamos los proyectos de compromiso. Pues hoy hemos llegado al acuerdo con el PNV y, bueno, que si algo nos caracteriza es que el intento que hacemos para llegar a acuerdos y que en muchos casos lo conseguimos, y eso para mí es muy positivo y es muy básico porque creo realmente en ello. Y yo creo que esa es la realidad, que es lo que demuestran nuestras acciones y es importante resaltarlo. Sí, muchas gracias, Garasi. Yo sí que quería cerrar esta ronda, pues bueno, dando un poco mi opinión, y sí que quería decir que al final, al abordar los presupuestos, pues que ha quedado, que el Partido Socialista ha quedado fuera del acuerdo final, pues que se ha quedado solo, y me parece que ha querido menospreciar el presupuesto, el trabajo, cómo se ha trabajado el presupuesto, el modelo de ciudad que tiene este gobierno y todas las explicaciones que ha dado la delegada de Hacienda, porque las comparaciones han sido muy ilustrativas. Muy bien. Yo creo que el Partido Socialista se tiene que justificar, que veo un discurso de menosprecio y bueno, yo quería terminar así, pues poniendo el valor, pues las características del proyecto presupuestario que se va a aprobar ahora y el proceso que se ha llevado para trabajar el presupuesto. Y bueno, las virtudes del presupuesto las ha destacado Garasi, pero sí que quería resaltar y quería, felicitar a la delegada de Hacienda, pues bueno, porque tenemos el mejor presupuesto que se podía hacer, porque bueno, yo creo que es un presupuesto muy ambicioso que responde a dos grandes retos. Por un lado, pues el plan de mandato que nos compromete con la ciudadanía, porque es un plan ya de por sí ambicioso, y luego también porque responde a esta situación de pandemia. Y yo creo que mantener las cantidades prepandemia, pues apostando por el endeudamiento, yo creo que no es ninguna tontería, ¿no? Yo creo que no es un elemento que haya que menospreciar, porque, se responde a las necesidades de la pandemia y también a más de 50 proyectos incluidos en el plan de mandato. Y se mantienen firmes a los ejes del plan del mandato. Y además de esos ejes, también hacemos una apuesta firme por el desarrollo económico. Y yo creo que todo esto hay que ponerlo en valor. Y quien dude sobre nuestro proyecto de ciudad o quien dude de nuestra ambición, yo creo que basta con leer el plan de legislatura. Ahí se recogen nuestras prioridades y cuáles son los 7 compromisos políticos que se recogen en el documento y los 104 proyectos. Yo creo que está claramente recogido. Muchos proyectos ya están en marcha. A pesar de la pandemia, muchos proyectos están en marcha y la mitad se reflejan en el presupuesto del 2021. Se ha menospreciado también el proceso de trabajar el presupuesto y yo justamente lo quiero poner en valor, porque me parece que, que el proceso de aprobación de los presupuestos del 21, ha sido mejor que nunca, ¿no? Pues probablemente nos lo ha permitido la prórroga de los presupuestos, pero aparte de tener esa oportunidad, la hemos aprovechado y lo quería poner en valor. Y también quiero poner en valor porque concuerda con nuestra manera de hacer, compartir la información, trabajar, recibir las aportaciones, y eso requiere trabajar con plazos y para eso hemos tenido tiempo ahora y que lo hemos aprovechado.
Y sí que quería comentar, bueno, quería destacar dos cosas en relación al proceso. Bueno, hace más de 6 semanas que la oposición recibió nuestro proyecto, el 12 de marzo concretamente. Entonces, bueno, pues más allá de voluntades, yo creo que lo hemos demostrado con hechos que realmente queríamos que la oposición tuviera tiempo para abordar el proyecto y también, pues bueno, se le ha restado valor que en una sesión cada concejal explicara su presupuesto uno por uno y querría saber, bueno, en cuántos ayuntamientos
asesor jurídico municipal emite el informe jurídico correspondiente. La comisión informativa ha dictaminado favorablemente proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. 1. Admitir y desestimar la alegación presentada por las razones expuestas en la parte expositiva de este acuerdo. 2. Aprobar provisionalmente la sexta modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana relativa al sector 56 Gamongua, según documento de fecha julio de 2020, redactado por Arquilan Arquitectos Asociados SLP, Abad Abogados SL y Endar Ingenieros SLP, que contiene el estudio ambiental estratégico redactado por Quimar Consultados Ambientales con los siguientes condicionantes. En el proyecto de urbanización y en todas las obras que se ejecuten se deberán de cumplir con los 6 condicionantes del informe de fecha de 26 de febrero de 2021 de la URA, Agencia Vasca del Agua. En el proyecto de urbanización se deberá especificar que el importe de la pantalla acústica y del dique de tierra previstos deberá ser asumido por el promotor. Tercero, remitir el expediente administrativo junto con la documentación técnica a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco solicitando la emisión del informe. Cuarto, remitir copia completa del expediente al órgano ambiental del Gobierno Vasco, Departamento de Medio Ambiente, solicitando la emisión de la declaración ambiental estratégica. 5. Comunicar el presente acuerdo a las asociaciones de vecinos de Berán, Pontica y Zamalbide y al resto de interesados. 6. Comunicar el presente acuerdo al Departamento de Rentas y Exacciones. Muchas gracias, Nagore. Le voy a dar la palabra al concejal de urbanismo para que dé una breve explicación. Eneco no se te escucha, ¿eh? Sí, se oye muy bajo. Aukera baldin badaukazu behintzat. A ver si puedes. ¿Ahora me escucháis? Muy, muy bajo. ¿Me escucháis? Sí, se escucha, pero muy bajo, ¿eh? Es que no puedo hacerlo de otra manera. Habla alto, por favor. Bueno, tal y como ha dicho Nagore, pues el procedimiento lo he explicado claramente, pero voy a hacer una situación breve. En el Pleno de octubre del 2020 se aprobó por unanimidad la propuesta de modificación del plan. No solo se ponía en marcha el procedimiento administrativo para cambiar una ordenación territorialmente más equilibrada a la actualmente vigente, también se daba el visto bueno a todo el trabajo realizado durante muchos años para redefinirla. Durante el periodo de información pública, como ha explicado Nagore, se han recibido 5 informes sectoriales emitidos por diferentes organismos públicos y una única alegación. Ninguno de ellos cuestiona el planteamiento de la nueva propuesta de ordenación. Recordar que la aprobación provisional que presentamos hoy a votación permitirá que el Gobierno vasco someta a evaluación ambiental estratégica dicha propuesta, así como la Comisión de Ordenación del Territorio analice su idoneidad desde el punto de vista territorial. Al mismo tiempo, de contar con el visto bueno con estos organismos supramunicipales, estaríamos más cerca de incorporar casi 20 hectáreas de terrenos rurales en el dominio público municipal. Bueno, yo era esto lo que quería destacar, que como esta superficie no se ha edificado, se utilizará para zona verde. Y bueno, esto era lo que quería decir. Sí, muchas gracias. Te hemos escuchado muy, muy justo, pero bueno, sí que se ha oído, ¿eh? No sé si alguien quiere decir algo en relación a este tema. Isaac. Muy brevemente. Desde el Grupo Socialista vemos positivo ir avanzando en este proyecto que después de mucho tiempo, con la incertidumbre de su construcción, está más cerca de ver la luz. Un proyecto necesario por la demanda de vivienda que existe en la Rentería y que resulta beneficioso para el desarrollo de la ciudad. Por tanto, desde el Grupo Socialista votaremos a favor. Muchas gracias, Isaac. ¿Alguien más? Vale, procedemos a la votación entonces. ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad. Bueno, ya vamos llegando al final. Punto 14.
Es una propuesta de aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Protección y Posesión de Animales de Errenteria. Esta normativa tiene por objeto buscar la protección y bienestar de los animales, garantizar una posesión responsable y reducir los abandonos de los mismos, su afección en hábitats naturales y especies salvajes, extravíos reiterados, procreación incontrolada, minimizando los riesgos para la sanidad ambiental y preservando la tranquilidad, la salud pública y la seguridad de las personas, bienes y animales. Además de regular la posesión de animales, establece un conjunto de obligaciones para el ayuntamiento y para las personas poseedoras y titulares de animales, con el objeto de minimizar los riesgos varios que pueden suponer los animales en sociedad, intentando garantizar una convivencia social adecuada e incidiendo en la necesidad de una posesión responsable tanto en el trato con el animal como en la consideración y en el respeto hacia el resto de personas con las que se convive en el municipio. Se sustanció una consulta pública previa a fin de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura ordenanza, sin que en dicho periodo se recibieran aportaciones. Se dio cuenta del texto de la nueva ordenanza municipal al Consejo Asesor de Medio Ambiente y se dio opción a los agentes sociales participantes en dicho consejo a presentar alegaciones con el objetivo de recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieran afectados por la norma y cuyos fines guardan relación directa con su objeto. Varios grupos municipales presentaron propuestas que se incorporan al contenido del documento. Se abrió otro periodo de audiencia pública para garantizar la participación ciudadana. A tal fin, se publicó en la página web del Ayuntamiento el texto resultante de las anteriores consultas con el objeto de dar audiencia a la ciudadanía afectada y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. En relación con la presente ordenanza se han emitido los siguientes informes. Informe del técnico de Medio Ambiente, informe de la técnico de Igualdad, informe de la asesora jurídica con la conformidad de la Secretaría. Al Departamento de Intervención se le ha dado cuenta y comunicado el presente expediente y de los anteriores informes y la siguiente propuesta. Acuerdo. Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal de Protección y Posesión de Animales de Errenteria y someter a información pública y periodo de audiencia a las personas interesadas por un plazo de 30 días para presentar reclamaciones y sugerencias mediante su publicación en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, en uno de los periódicos de mayor circulación del territorio, en el tablón de anuncios en la página web municipal. En caso de que no se presenten las reclamaciones o sugerencias, el acuerdo inicial devendrá definitivo. Muchas gracias, Nagore. Bueno, abrimos una ronda de intervenciones. Elkarrekin Podemos, ¿quieres tomar la palabra? Aparte de como portavoz del Elkarrekin Podemos, hablo como concejal de Medio Ambiente, casi era el departamento que ha llevado adelante este proceso de elaboración de la ordenanza. Un proceso donde hemos tenido ocasión, yo creo que todas y todos, de intercambiar puntos de vista, de intercambiar documentación y tal como dije. Que se han hecho y creo que ha salido una ordenanza adaptada a la realidad actual y por tanto votaremos a favor de la propuesta. Eskerrik asko, Isaac. Muchas gracias, Isaac. Bildu. Pues lo primero que queremos destacar nosotros y queremos subrayar es el propio título de la ordenanza. Frente al título de la ordenanza anterior que hablaba de tenencia y cuidado, ahora estamos hablando de protección y de posesión. Me parece importante subrayar el tema de la protección como idea también. Es importante subrayar también dos cuestiones que aparecen en el espíritu, que subyacen en el espíritu de esta ordenanza y que serían, por un lado, el velar por el cuidado y bienestar animal y la convivencia entre personas y animales con sus correspondientes derechos y obligaciones. Y luego, por otro lado, y un poco me reitero tanto en las intervenciones como de Isaac como de Ferra, en el sentido de que la búsqueda del consenso que sí fuimos capaces de conseguir en la modificación de la ordenanza anterior, esta vez pues es una pena, pero bueno, no hemos llegado a conseguir esa unanimidad
aunque sí bien concita lo que es una mayoría importante que supera el 90% de los votos de este ayuntamiento. Alabaina, espiritu honekin batera, ordenantza Sin embargo, junto con este espíritu, uno de los objetos principales de esta ordenanza es que la convivencia entre personas y animales sea buena. Fomenta el carácter proteccionista hacia los animales y el concepto de bienestar animal, y procurando garantizar que van a tener una vida de acuerdo con su carácter y que los animales reciben los cuidados mínimos que necesitan en relación a la protección, al transporte, a la higiene y demás, para así ayudar al desarrollo animal y natural. Entra en colisión directa con una idea, por suerte ya anacrónica, en la que casi se trataba de determinados animales casi como cosas. De hecho, en las últimas décadas, nuevas corrientes ideológicas y de pensamiento han ayudado a concluir que los animales son sujetos de derechos, y en ese sentido así lo recogen tanto la UNESCO como el Consejo de Europa. Horregatik, garrantzitsua da ordenantza honek eskaintzen Por ello es importante tener las herramientas que ofrece esta ordenanza para garantizar lo que comentábamos. Recogiendo algunas responsabilidades, algunos derechos, siempre garantizando el bienestar animal. Y por eso debemos alegrarnos de que esta ordenanza regule la prohibición del maltrato animal, y que de ahora en adelante que seamos una ciudad de circos sin animales. Sí, muchas gracias, Bernard. Procedemos a la votación. Empezamos con los votos a favor. Aldeko bozkak. Votos a favor. Hemezortzi aldeko. 18 a favor. Kontrako bozkak. Votos en contra. Abstentzioak. Abstenciones. 3 abstentzio. 3 abstenciones. Conforme. Vale. Pasamos al punto 15, propuesta de reconocimiento de Behemendi como medio propio del Ayuntamiento de Rentería. Behemendi es una asociación de desarrollo rural creada en 1992. Las entidades participantes en la asociación son 13 ayuntamientos y otras entidades, en total 26. La misión principal de la asociación es la siguiente: encauzar la participación y la cooperación entre las personas productoras e industrias agrarias y ganaderas, las personas profesionales del mundo del agroturismo y las instituciones locales en la ejecución de actuaciones de desarrollo rural de la comarca de Donostia-Bidasoa. Se relacionan concretamente los objetivos de la asociación en el artículo 2 de los estatutos. La asociación Behemendi solicitó al Ayuntamiento de Rentería que se calificara como medio propio. En el municipio de Rentería, Behemendi ha desarrollado una variedad de actuaciones en las últimas 3 décadas relacionadas con el entorno rural por mandato del Ayuntamiento de Rentería. Además, y en relación más directa con el sector productivo rural, la ADR Behemendi desarrolla programas de mejora del manejo de diferentes subsectores productivos. Visto el informe del técnico de medio ambiente y de la asesora jurídica, y posteriormente al Departamento de Intervención se le ha dado cuenta y comunicado el presente expediente de los anteriores informes, y la Comisión de Territorio ha dictaminado favorablemente la adopción del siguiente acuerdo. Primero, nombrar y reconocer la asociación Behemendi como medio propio del Ayuntamiento de Rentería. Segundo, limitar los encargos que el Ayuntamiento de Rentería realice la asociación Behemendi exclusivamente para llevar a cabo las actuaciones que son su objeto social reflejados en el artículo 2 de los estatutos. Tercero, aprobar que en los estatutos de Behemendi se recoja la calificación o nombramiento de medio propio del Ayuntamiento de Rentería junto con el resto de los ayuntamientos. Cuarto, el presente acuerdo de nombramiento o calificación de la asociación Behemendi como medio propio del Ayuntamiento de Rentería se publicará en la plataforma de contratación y en el perfil de contratante. Quinto,
Este acuerdo de nombramiento o calificación será comunicado a la Asociación de Hemendi y a todos sus miembros. ¿Alguien quiere hacer algún comentario en relación a este tema o alguna intervención? ¿No? Procedemos a la votación, entonces. Espera. Sí, perdón, Ferran. Sí, bueno. De alguna forma, Hemendi, como ha explicado Nagore, es una asociación de desarrollo rural donde formamos parte junto con otros 12 ayuntamientos y otras 13 entidades, y en estos tiempos se ha producido una serie de cambios en las leyes que rigen la relación entre Hemendi y el ayuntamiento, en concreto la ley de contratos del sector público y en la ley de régimen jurídico del sector público. Y es por eso que para ajustarnos a estos cambios es por lo que procede o considera oportuno proceder a reconocer a Hemendi como medio propio del Ayuntamiento de Rentería. Eskerrik asko azalpenarengatik, Ferra. Muchas gracias por la explicación, Ferra. ¿Alguien más quiere decir algo? Vale, pues ahora sí, pues procederemos a la última votación de este pleno. ¿Votos a favor? Konforme, hau batez. Vale, aprobado por unanimidad. Y el punto 16 es el de ruegos y preguntas. Y no sé si alguien tiene algo. Vale, pues con esto daremos por concluido el pleno de hoy. Muchas gracias. Agur. Agur, bai. Ay. Bueno. Amailita, ondo? Bai, zu? Baita, baita ere. Txertoa?